Bienvenidos, bienvenidas a la Secretaría de Políticas Universitarias. Estamos aquí junto a Gabriel Zanca para dar comienzo a la charla que se llama ¿Qué hay dentro de la tecnología? De la Universidad Nacional de San Martín. Que la disfruten y cuando quieras, Gabriel. Bueno, gracias. Me saco esto. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Tardes, ¿no? Todavía. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Como me presentado recién, mi nombre es Gabriel Zanca, soy docente e investigador de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín. Estamos acá cerquita, tenemos el campus. Así que bueno, vengo a contarles un poco de algo que vengo estudiando y trabajando hace unos 10 años, que tiene que ver con la electrónica, que vamos a hablar un poco qué es la electrónica. Les preguntaría por qué están acá, algunos porque los invité, así que les agradezco y bueno, a todos los que se han sentado a escuchar un rato también. Pero bueno, por ahí alguno vio electrónica y pensó algo así, que tiene que ver con la música electrónica, que es un género musical que se basa justamente en el uso de instrumentos electrónicos, pero más bien quiero hablar de otro tipo de dispositivos y otro tipo de música, así que voy a arrancar con esta fotografía, que van a decir qué tiene que ver esto con la electrónica, o qué tiene que ver esto con la tecnología. Esto es una foto una típica foto de la década del 50 de Elvis Presley en un recital de rock and roll. ¿Y qué tiene que ver justamente el desarrollo de la electrónica con el desarrollo del rock and roll? Es con lo que quiero arrancar la charla. Así que imagínense que ustedes son un adolescente o una adolescente de 17, 18 años en la década del 50 y quieren escuchar música de rock and roll, algo que por ahí sus padres no estaban tan a favor y era algo que había un tipo de competencia con sus padres y ustedes querían sentarse a escuchar música y el problema que tenían es que los equipos de música eran básicamente un mueble, ¿no? Entonces se querían sentar y tenían que irse a un lugar especial de la casa a poner esto y no había forma de poder irse a un lugar solo y decir, bueno, ahora voy a escuchar esto, que estoy tranquilo y no hay nadie que me moleste. Bueno, pasará hoy en día escuchando trap, pero bueno, hoy nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros adolescentes pueden agarrar su teléfono con Spotify o lo que sea y se pueden ir a la playa o a una plaza o con amigos, se juntan y pueden escuchar la música que quieran y pueden tener cualquier tipo de desarrollo cultural casi que aislados. Pero en el desarrollo de la época del 50 no había posibilidad de que los jóvenes, las jóvenes puedan sentarse a escuchar música y discutir de este tipo de cosas que tanto tuvo que ver en el desarrollo cultural de esa época, digamos, estamos hablando de la mitad del siglo pasado, del siglo XX. Pero justamente durante la década, fines del 40 y a principios de la década del 50 y durante la década del 50 ocurrió algo que fue un primer hecho que empezó a cambiar el mundo de manera cultural, justamente por este tipo de accesos a lo que fue. Estos muebles eran muy grandes porque tenían esto dentro que se llaman válvulas de vacío. Ahora vamos a discutir cómo esto quedó obsoleto por algo diferente. Y lo que pasó en la década del 50, a mediados de la década del 50, cerca del 54, 55, es que se desarrollaron estas primeras radios, que eran radios que uno podía llevarse en el bolsillo con un par de pilas, se podía ir al medio del campo, se podía ir a la playa, a un parque con amigos, y se podían poner a escuchar justamente música de rock, y poder estar tranquilos, lejos de todo tipo de juzgamiento de otras personas. Y estas radios fueron posibles justamente porque dejamos de lado estas válvulas, estas lámparas grandes, eran unos aparatos de más o menos este tamaño, algunos centímetros, que lógicamente si quiero hacer una radio de bolsillo no puedo hacerlo basado en este tipo de dispositivos. Y todo empezó a cambiar por el trabajo de estas tres personas, que son tres físicos de los laboratorios Bell, un laboratorio muy importante de finales de los 40 en Estados Unidos, que trabajaban para la compañía de Bell, justamente desarrollando telefonía. Estábamos hablando de desarrollando telefonía, estamos hablando que había que poner un cable para que vaya de una punta a la otra y había una persona que se encargaba de conmutar, habrán visto Las Chicas del Cable, la serie Netflix, justamente las personas que se encargaban de ir intercambiando los conectores para que la gente pueda hablar por teléfono. Y estas personas se encontraban desarrollando sistemas que pudiesen hacer que la telefonía funcionase de manera automática y además que pudiese ir de una punta a la otra de Estados Unidos, de una costa a la otra, algo que no era posible en ese momento.
Y estas tres personas, casi sin saberlo, sin tener idea de lo que estaba sucediendo, desarrollaron uno de los que son, para mí, en mi opinión, y lo podemos discutir, uno de los tres inventos más importantes de la humanidad, sin dudas el invento más importante del siglo XX. Estas tres personas son Shockley, Brattain y Bardeen, quienes obtuvieron el premio Nobel casi 10 años después por esta invención. El de lentes, que es John Bardeen, ganó 2 veces el premio Nobel, luego por otros desarrollos que hizo. Y ese ese invento que hicieron, que desarrollaron, ese instrumento que les posibilitó a ellos ganar el premio Nobel, pero que posibilitó el cambio de la humanidad para siempre, que generó un antes y un después, es esto que están aquí, que es casi una pieza de museo y que es algo que casi estéticamente se ve muy, muy bonito, que es el primer transistor que se fabricó, que es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad de funcionar de manera análoga como funcionaban esas válvulas que les comentaba antes, que daban estos muebles. Y estos aparatos, que tenían el tamaño de algunos centímetros, dieron o posibilitaron justamente el desarrollo de esas radios, justamente que se llamaban transistorizadas, porque estaban en base a estos dispositivos. Y lo que dieron entonces fue el principio de la electrónica basada justamente en transistores, estos dispositivos que funcionan como una llave, ahora vamos a ver en detalle. Pero ustedes me dirán, bueno, hasta acá, si bien está bueno poder ir a la playa a escuchar la música que quiero y estar tranquilo con amigos y con amigas escuchando música, no parece que haya sido un cambio tan profundo y tan determinante como para que yo haya dicho hace un rato que es una de las invenciones más importantes de la historia de la humanidad. Pero seguramente, si yo ahora les pido a todos y a todas que están aquí que pongan la mano en el bolsillo o que pongan las manos en sus mochilas, en sus morrales, bolsos, lo que tengan, y que saquen un elemento, yo cuento hasta 3, digo, ya ahora agarren algo, probablemente lo que vayan a agarrar es esto, un teléfono celular. Todos y todas seguramente tenemos acá un teléfono celular a la mano. Y este dispositivo, así como las computadoras, como las tablets y como muchos otros dispositivos que están basados en la electrónica, podemos pensar desde una cafetera, un lavarropas, un auto, un satélite, un teléfono celular, las computadoras, como dije, todos están basados en estos dispositivos, en la capacidad de apilar miles y miles y miles y millones de estos dispositivos en un espacio muy pequeño. Y ahí, en esa posibilidad de decir qué y cuántos, estos transistores, y poder apilarlos de manera muy, muy densa en un mismo espacio, es que surgen estas propiedades que nos dan, por ejemplo, la posibilidad de generar o de tener un teléfono celular, una computadora, etc. Yo no sé si alguna vez se pusieron a pensar cómo funcionan estas cosas, o se detuvieron un segundo y decir, bueno, esto que lo uso todos los días, que tengo en la mano todo el tiempo, digo, bueno, ¿cómo funciona realmente esto? Lo uso un rato y se calienta, después lo dejo, no sé, está ahí, lo tengo que enchufar, consume energía. Digo, bueno, ¿cómo funciona? Tiene una antena, tiene un micrófono, botones. La verdad que cuando yo era chico no me preguntaba tanto cómo funcionaba un teléfono, porque los teléfonos eran más parecidos a este que a los que tenemos hoy. Pero lo que más me llamaba la atención era esto, que era una caja de chapa que tenía, que empezaron a aparecer más o menos en ese momento, que eran estas computadoras. Tenían un botón que decía turbo, no sé si iba a salir volando. Y más me sorprendí el día que logré, o que dije, bueno, ¿qué pasa si le sacamos un lateral a esta caja? Era una caja de chapa que tenía al lado el teclado y un mouse como tenemos hoy. Y además había una pantalla que parecía más o menos un secarropa del tamaño que tenía, y que uno le tenía que poner una pantalla opaca o negra adelante porque decían que hacía mal a la vista. Y el día que le saqué esa tapa del costado, encontré con algo así, como lo que tengo acá en la mano, algo muy parecido a esto, y ahí sí que dije, no entiendo nada, no entiendo cómo funciona. Es un montón de plástico con cositas que la verdad no puedo entender cómo funciona esto, y seguía aumentando mi curiosidad en relación a cómo es que esto podía hacer que aparezcan imágenes y que haya juegos dentro de la computadora y que uno pudiese escribir un texto. Y entonces, bueno, fui y empecé a preguntar a gente a ver, bueno, cómo funcionaba, y más o menos la gente respondía que, bueno, sí, una computadora es algo que tiene ceros y unos y hace operaciones con ceros y unos. Y ahí ya dejé de entender, dije, que ceros y unos, ¿dónde están los ceros? ¿Qué son los ceros? ¿Qué son los unos? ¿Dónde están? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se combinan? ¿Qué son esas operaciones?
Y bueno, justamente el secreto está en lo que pasa dentro de estas pequeñas arañitas que se llaman chips, algo que también hemos escuchado mucho hablar, chips o circuitos integrados que no sabemos bien de qué tratan o qué hay aquí adentro. Y son tecnologías basadas en dispositivos semiconductores, que es un tipo de material muy particular, que no es un material aislante, es decir, que no es un material que no permita que circule la electricidad y no es un material conductor, es decir, como un metal que permita que circula con mucha facilidad la electricidad, sino que es un material que está ahí en el medio, podemos decir. Y justamente lo que tienen son millones y millones y millones y millones de transistores, que son, como dije, junto para mí con la rueda y con la imprenta, los tres grandes invenciones de la humanidad. Tengo por qué, digo, las ruedas nos permitió empezar a movernos, a transportarnos de manera diferente y transportar también otras cosas de manera diferente. La imprenta nos posibilitó democratizar el acceso a la escritura, a los libros, poder universalizar la cultura. Y lo que nos permiten los transistores es justamente poder llevar estas dos cosas más allá. Nos permite transportarnos, tenemos transistores en nuestros vehículos, en nuestras naves espaciales, tenemos transistores en cualquier elemento que se les ocurra tecnológico, en autos y en trenes y en aviones hay transistores, nos permiten transportarnos de una manera más segura. Y también nos permiten democratizar el acceso a la información porque nos posibilitan tener computadoras, tener teléfonos celulares, tener internet. Así que también nos posibilita y nos da de lleno estas dos cuestiones de manera nunca antes alcanzada. Por ejemplo, la cantidad de información que podemos guardar hoy en una sola computadora es equivalente a tener miles y miles de libros, con lo cual en ese sentido es un efecto multiplicador de lo que logró hacer la imprenta hace ya más de 500 años. Y bueno, básicamente estos transistores son un interruptor, como cuando prendemos y apagamos la luz. Ahí es donde se guardan el 0 y el 1, justamente en tener estos transistores, con alguna señal eléctrica lo que podemos lograr es ponerlos o guardar un 0 o un 1 y operar con esos ceros y unos, que no son más que un estado de estos dispositivos. Podemos pensar como que el 0 es una pequeña lamparita apagada y el 1 va a ser esa lámpara prendida. Pero justamente tener un 0 o tener un 1 no nos da una computadora, no nos da un teléfono celular, sino que la potencia de eso radica en que tenemos miles y millones de estos transistores aquí mismo. Hace unos años se calculaba que había unos 40 millones de transistores por persona, hoy nos estamos quedando muy, muy lejos. En un solo teléfono celular seguramente tenemos más de 2.000 millones de transistores seguro, o sea, estos dispositivos aquí adentro, justamente porque hemos tenido como humanidad la capacidad de ir duplicando la cantidad de estos dispositivos en un mismo circuito, en un mismo de estas arañitas, digamos. Año a año fuimos capaces de ir duplicando la cantidad de transistores que podíamos fabricar y poner aquí adentro. Y es justamente en esa densidad y en esa cantidad de dispositivos es lo que nos da o lo que genera que emerja esta propiedad y esta característica de poder tener computadoras que sean tan potentes como son, o teléfonos inteligentes, y etcétera. ¿Y cómo es posible tener miles de millones de cualquier cosa en un mismo espacio? Bueno, justamente porque a través de los años no solo fuimos capaces de apilar más dispositivos, sino que fuimos capaces de ir reduciendo los tamaños de esos dispositivos. Por ejemplo, para lo que era las finales de década del 80, estos dispositivos tenían en el orden de algunos micrones, y para lo que son las tecnologías actuales estamos hablando del orden de un nanómetro. ¿Qué es un micrón y qué es un nanómetro? Bueno, si nos queremos ir a Mar del Plata, tenemos que hacer más o menos 400 kilómetros. La K que está antes de los metros significa 1000, y metro es la unidad que utilizamos para medir la distancia. Si queremos saber cuánto mide una persona, podemos decir que mide 170 centímetros o 1 metro con 70, que es lo mismo. Y si queremos empezar a medir cosas más chicas, por ejemplo un cabello humano, tendremos que decir que mide más o menos de diámetro unos 100 micrones. Ese micrón significa que estamos dividiendo, suponemos que tenemos 1 metro, más o menos ahí 1 metro. Si dividimos al metro en 1000, estamos hablando del milímetro, que es lo mismo que vemos cuando vemos las separaciones más chiquitas de una regla de escolar, de todos los días.
y se hace ese milímetro, lo volvemos a dividir 1000 veces, obtenemos lo que es un micrón. Bueno, un cabello humano más o menos tiene unos 100 micrones de diámetro. Y acá estamos hablando de que estamos fabricando dispositivos que tenían apenas 3 micrones en la finales de década de los 80 y que hoy estamos hablando de que tienen alrededor de 10, 20 nanómetros. Es decir, que ya hay muchos de estos dispositivos que podrían entrar en el diámetro de un solo cabello humano, con lo cual en algunos centímetros de área que utilizamos para fabricar estos chips, se utilizan y se ponen miles y miles y miles y miles de millones de estos. Así que bueno, más o menos para cerrar quiero remarcar o quiero traer y poner justamente este dispositivo que darle un poco de prensa, darle un poco a conocer, que es un dispositivo que utilizamos todos los días, que tenemos todo el tiempo alrededor nuestro, que no sabemos, que ignoramos. Aquí está lleno de transistores por todos lados y son los que posibilitan que haya una persona que me esté filmando ahora, que estas luces puedan cambiar de color, que yo tenga un teléfono celular aquí arriba de la mesa, que este televisor funcione, que haya audio que se esté transmitiendo y que haya internet, por ejemplo, en todos lados. Es la invención que vino a cambiar el mundo de la humanidad definitivamente y que nos posibilita y que nos trae muchas de las cosas que estamos observando hoy, que estamos viendo. Y este mundo, digamos, moderno que nos permite hoy irnos con Spotify a la playa a escuchar Bad Bunny, cuando antes, en la década del 50, los chicos y las chicas iban a escuchar a Elvis Presley en sus radios transistorizadas. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por Acá la traje elementos para mostrar si quieren. Bueno, esto es una típica placa, una mother de una computadora. Esto es básicamente la computadora en sí. Están las diferentes conexiones para poner diferentes periféricos. Uno conecta acá el mouse, el teclado, puertos USB y demás. Y esto que está acá es el procesador en sí, que es la arañita, si queremos decir, es el microchip aquí adentro, donde hay nuevamente millones de transistores. Todo esto que está acá atrás son patitas que se usan para conectarse con esto, que no es más que una forma elegante de poner cables, digamos. Este plástico está acá abajo. Y lo que está aquí son algunos de esos ejemplos de esos circuitos que no tienen la tapita, está de acá arriba, por ejemplo, y uno puede ver el chip en sí. Y esto que está acá es lo más interesante, que es la forma en cómo se fabrican todos estos circuitos. Y esto que ven acá, que es una especie de... Van a ver que cuando lo agarre va a aparecer un espejo. Si lo ven así, si lo ven ahí, parece un espejo, pero del otro lado lo que tenemos es justamente... Van a ver que hay un patrón que se repite varias veces. Ese patrón que se repite varias veces es cada uno de ellos un circuito integrado, un chip, que luego tiene que ser cortado para justamente poner un empaquetado y que pueda ser utilizado en una placa. Así que, y si ven, esto es muy, muy finito, además. O sea, la complejidad de poder realizar todo esto es muy alta. Y esto que está acá en la mano, que tengo en la mano, es de material semiconductor, que es el silicio, que además es uno de los elementos más abundantes de la Tierra, lo cual es uno de los combos perfectos para que todo esto haya funcionado y que le dan nombre, por ejemplo, a Silicon Valley en Estados Unidos, en California, el Valle del Silicio, justamente por todas las empresas que se han dedicado a la fabricación y diseño de circuitos integrados. Así que... Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si hacemos un espacio de intercambio para preguntarle a Gabriel. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Esto es el MADER, se llama eso? Sí, esto es una placa de una computadora. ¿Eso tiene posibilidad? O sea, ¿eso puede dejar de funcionar en algún momento? En todo momento. En todo momento. ¿Y se tira o se puede como reutilizar o qué función tiene cuando algo de eso no va más? Es muy buena la pregunta. La verdad que no hay grandes políticas para qué hacer con la electrónica. Digo, hay lugares que reciben la electrónica, finalmente no sé qué hacen. Reutilizarlo es difícil en general. Todo este plástico está diseñado, digamos,
para un uso único y especial. No es que esto te va a servir para otra cosa y difícilmente pueda ser reutilizado. Además, son diferentes materiales, diferentes plásticos y tienen diferentes metales en el medio. Así que eso difícilmente se puede utilizar. Todos estos plásticos lo mismo. Nosotros, generalmente, este tipo de cosas, las y los estudiantes de electrónica generalmente tratan de reciclar este tipo de cosas y bueno, tengo esto me puede llegar a servirlo de sueldo y veo si me sirve para después y hacemos una especie de desguace, pero digamos, no hay... Por cómo está concebida hoy el diseño de todo este tipo de cosas, no hay una economía por ahí circular que se conoce que podría servir para hacer un reciclaje más profundo de estos elementos. Hoy por hoy es un tema realmente complejo porque además hay una obsolescencia programada, digamos, los televisores se rompen, los teléfonos celulares se rompen y muchas veces ese se rompen, es en poco tiempo, se sabe que es en poco tiempo y además se programa muchas veces para que ocurra en poco tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. Sí, claro. Porque te iba a preguntar justamente de eso, de la obsolencia programada, de cómo se puede generar algo en un dispositivo, porque en teoría es como que ahora se rompen más frecuentemente los aparatos tecnológicos que antes, y no sé si es por el uso o por si está, no sé en qué lugar se puede como... Son un montón de cosas, se puede romper a nivel que, digo, que cada uno de estos chips se rompan y justamente cuando teníamos muchos menos transistores, mucho menos de estos dispositivos en el mismo área, la probabilidad de ruptura o de que algo falle era menor y cuando fabricabas algo que era más grande, entre comillas, de algunos micrones, la probabilidad de ruptura también era menor comparado contra tener, qué sé yo, un dispositivo, de nuevo, para poner, yo mido 1,75 m, si agarro el metro y lo divido en 1000, tengo la regla. Si lo divido o sea, tengo el milímetro. Si lo vuelvo a dividir en 1000, tengo el micrón. Y si lo vuelvo a dividir en 1000, tengo el nanómetro, que es una 1000.000.000ésima parte de un metro. O sea, 1.000.000.000ésima parte de un metro. Un dispositivo en esa escala y tener miles de millones de esos dispositivos hacen que fácilmente se puedan romper no digo por cualquier cosa, porque la verdad que es robusto y que funciona, pero la probabilidad de falla aumenta considerablemente. En relación a otras tecnologías de hace unos años, ¿no? Entonces eso puede pasar. También pasa que hay compañías que decían, bueno, yo tengo que vender un producto y no quiero que funcione mucho más allá de cierto tiempo. Eso es a nivel, por ejemplo, programación, que habrán escuchado noticias que tal teléfono con Android va a dejar de funcionar a partir de tal momento. Bueno, eso es una decisión de decir no damos más soporte y bueno, habrá que cambiar de equipo. Y después hay otro tipo de fallas más puntuales que hacen que todos estos dispositivos vayan progresivamente dañándose y envejeciendo. Digamos, la electrónica también decimos que envejece y que tiene un proceso de envejecimiento en donde lamentablemente también digamos, termina fallando. ¿Puedo seguir preguntando? ¿Alguien tiene una pregunta? No. Pueden pasar también después a chusmear las cosas que tengo acá. Yo quiero saber cuáles son los elementos que están como fabricados con un MADER. Por ejemplo, los autos eléctricos tienen eso, ¿cómo es lo que funciona? Bien, esto puntualmente es de una computadora, pero si vos abrís esto, no lo voy a hacer, pero digo, si lo abrimos, vamos a encontrar algo muy parecido con sus características particulares, pero que va a ser bastante similar. Lástima que me traje solo esta, pero digo, cualquier placa electrónica tiene más o menos la misma pinta. Suelen ser así de colores o verdes, o negras, o azules, o amarillas, o rojas. No hay muchas más gamas de colores. Y como dije, esto básicamente es una forma ordenada de poner cables para conectar este tipo de cositas, de estas arañitas que digo, estos circuitos integrados. Y hay otras cosas, ¿no? Estos que están acá, que parecen unos pequeños tanquecitos de agua, son otros dispositivos particulares, pero básicamente esto es una forma de conectar esos dispositivos. Y esto sí, está en... Si abrimos el televisor también vamos a encontrar, y de hecho si abrimos el televisor vamos a encontrar algunos de estos mucho más grandes. Y vamos a encontrarlo también si abrimos el teléfono, y casi que si me das un destornillador y empezamos a desarmar cosas, vamos a empezar a encontrar de esto bastante por todos lados. Gracias. Bueno, si nadie tiene alguna otra pregunta, podemos finalizar y agradecerte también por el espacio y a la Universidad Nacional de San Martín por haber conectado y traer para explicar
Bueno, espero qué que, se espero que se haya entendido algo de lo que dije, que haya sido ameno. Y gracias por el espacio también a la Secretaría y a ustedes por la invitación y todo el soporte para que funcione. Muchas gracias. Un aplauso para Gabriel. Gracias.